Hola, bienvenidos a este nuevo episodio que hoy vamos a estar compartiendo desde nuestro podcast Viviendo la Palabra. Y la idea es que hoy estaremos compartiendo el Salmo número... ¿Cuál número? 4. El número 4. Y ha sido una bendición el poder compartir cada uno de estos salmos. Y este es muy especial, en el cual vamos a estar hablando de diversos temas interesantes. Así que presta atención. Y como siempre decimos, la intención de este podcast no solo es leer y hablar de la palabra de Dios, sino que usted pueda aplicar estos principios prácticos a su vida diaria, a su vida cotidiana, y usted pueda vivir la palabra de Dios, como dice Santiago 1:22, que no seamos oidores olvidadizos, sino que hacedores de la palabra. Y esa es la idea, que cada uno de nosotros podamos ser animados, podamos tener fortaleza en la palabra de Dios, el conocimiento necesario para poder aplicarla. Así que hoy quiero darle un poquito de contexto porque vamos a estar hablando del Salmo número 4. ¿Tú te leíste el Salmo número 4, Leonel? Sí, señor. Dice que sí. ¿Y tú? Yo me lo leí, sí. Yo lo que estoy pensando aquí es que vamos a hacer cuando nos toque el Salmo 119, pero no me quiero adelantar. Un día a la vez, ¿verdad? Bueno, pero hoy estamos en el Salmo número 4 y vamos a disfrutar esto. Quiero dar un poquito de contexto antes de entrar en algunos principios que compartimos siempre y en los cuales contamos anécdotas y demás. Y bueno, usted sabe, estamos acá con mi hermano Leonel y Gilberto Colón. Mi nombre es Jordanis Olive y bienvenido a este podcast una vez más. Y nada, quiero compartir estos datos curiosos, este contexto de qué se trata el Salmo número 4 y lo que vamos a estar hablando en la tarde de hoy. Así que algunos creen que este salmo refleja el periodo en que David huía de Absalón. Y vimos en el salmo pasado, que fue el Salmo 3, que sí dice específicamente que David huía de Absalón, el cual era hijo de David, que se había rebelado contra su padre y había tomado control de Jerusalén. Eso está en 2 de Samuel capítulo 15 y al 18. Entonces, algunos piensan que este salmo está bajo ese contexto. Otros piensan que se relaciona con el tiempo en que David fue perseguido. Mira que le pasaron cosas a David, ¿verdad? Pasaron cosas tremendas. Sí. Su hijo se rebeló contra él, el rey lo persiguió. Fue un hombre de angustia, fue un hombre de muchas tribulaciones en su vida. Otros simplemente piensan que fue una oración de David en momentos generales de aflicción a lo largo de su vida. Y dice que los salmos a menudo no tienen un contexto histórico exclusivo, porque sabemos que lo que más relacionamos nosotros, los salmos son como canciones, ¿no? Y por eso vemos al inicio, muchas veces cuando vamos a leer, lo que decía Leonel hace un ratico que estábamos hablando, ¿qué decía? Para el director del coro. Entonces, ¿este salmo es en salsa o es reggaetón? No, dice que debe ser acompañado con instrumentos de cuerda. Ah, ya. Entonces hay que buscar los violines. Uh-huh. Wow, qué cosas que cuando se trata de ese tema, es increíble pensar. Uno lee los salmos, pero los salmos realmente son canciones, son poesías. Así es. Y que David en un momento dado escribió y cantó. Yo tuve la oportunidad de ir a Sound of... ¿cómo es que se llama? Sound of Theater. Aquí en Lancaster, el teatro... Sight and Sound. ¿Cómo es? Sight and Sound Theater. Exactly. Ese mismo. Entonces... Tienes que enseñar a este hombre a hablar inglés. Sí, tienen que enseñarme la pronunciación correcta. Aquí en Lancaster, Pensilvania, es tremendo ese teatro. Mejor que Broadway. Sí, y vi la historia de David. Y habla de eso. Sale David con un arpa, tocando el arpa en realidad, de verdad. Una cosa increíble. Y me impresiona saber que muchos de estos salmos eran canciones, o la mayoría, diría yo. Sí, muchos eran canciones, se cantaban. Algunos, si usted lee los salmos, algunos dicen salmos que se cantaban durante el peregrinaje a Israel, a Jerusalén, etcétera, ¿verdad? Eso, mientras iban hacia donde estaba el templo, iban cantando estos salmos, preparándose para la Pascua, para estos momentos
Es bien interesante. El libro de Salmos es un libro considerado como poético, ¿no? Y cuando interpretamos la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta que está hecho de una poesía. Pero esta poesía, lo maravilloso que tiene es que no es una rima de palabras, sino una rima de ideas. Y ahí vemos el corazón de los que lo escribieron, ¿no? En este caso, David. Uh-huh. Y es interesante. Hay algunos datos curiosos que quiero compartir. Dice que es el segundo de los llamados salmos de lamento. El primero fue el Salmo 3. Uh-huh. Y el 4 es el segundo salmo llamado de lamento, donde hubo lamento de parte de David. El teólogo e himnólogo John Julián dijo esto: este salmo, aunque muy corto, está lleno de rasgos poéticos y en doctrina evangélica y expresión devocional, igual que cualquier parte de los salmos. Luego califica específicamente esto como una joya literaria devocional. ¡Wow! Tremendo. Y ya yo estoy ansioso, ya yo quiero entrar en el Salmo. Vamos a entrar en el Salmo y vamos a entrar por parte. Vamos a ir el capítulo, el verso 1 y 2. Uh-huh. Y entonces viene el interludio, que lo vimos la semana pasada, que es muy común, que es como una parada, un silencio, y vamos a analizar ahí algunas cosas. Dice así, Salmo 4, verso 1 y 2, dice: respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios. Tú que me declaras inocente, líbrame de mis problemas, ten misericordia de mí y escucha mi oración. ¿Hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? Preguntaba David. Entonces, si analizamos esta parte aquí, vemos que David vino al Señor porque David estaba en problemas. Mm. Eso es clave. Y lo primero que tenemos que entender del contexto es que David vino al Señor porque estaba en problemas. Y esto es lo primero que yo encuentro, aparte de la otra sección que habla de los enemigos y todo esto. Yo encuentro que, yendo a lo básico, David fue a buscar a Dios en medio de sus problemas, y eso para nosotros es una enseñanza, ¿verdad? ¿A dónde vamos a ir? ¿Vamos a quejarnos a otras partes? ¿Vamos a tirarnos deprimidos, olvidarnos de las cosas? Uh-huh. ¿Vamos a despreocuparnos? No. ¿David qué hizo? David fue y presentó su queja delante de Dios. Uh-huh. Sí, y hay algo bien interesante. Y es que en este primer versículo, David demuestra una pasión increíble. David definitivamente quería llamar la atención de Dios. Uh-huh. Cuando habla y cuando clama al Señor, que era lo que él estaba diciendo, él quería que Dios realmente lo escuchara. Y a veces nosotros realmente en nuestra oración, en lo que nosotros hacemos, tenemos que ponerle esa pasión, tenemos que ponerle esa fuerza para lograr captar, aunque Dios no escucha. No importa cómo, pero yo pienso que a veces, por ejemplo, si yo quiero llamar la atención de alguien, Leonel, por ejemplo, que está al otro lado de mí, yo le, hey, Leonel, por favor, atiéndeme. Uh-huh. Es como David diciéndole, por favor, Señor, escucha mi clamor. Por favor, atiéndeme. Era como esa pasión de que Dios lo escuchara. Y yo creo que nosotros tenemos que adoptar esa actitud de David. Sí, yo la forma en que yo lo miro es porque mi mamá me decía a mí, no señales a ese indio hasta que tú no camines una milla en sus mocasines, ¿sabes? En sus sandalias. Y cuando yo leo esto, me pongo a pensar en los tiempos cuando yo me encuentro en una situación que me deprime y me presiona. Me causa estrés. Uh-huh. Y entonces que yo encuentro que el mejor resultado que yo he encontrado, no ponerme a quejarme, no ponerme a llorar, ¿sabes? En forma como víctima, sino
yo tengo una solución y esa es la que me enseña David y es clamar al Señor. Sí. Amén. Ajá. Amén. Así mismo. A mí me gustó, yo escribí aquí algunas notas. Dice, David encuentra paz al buscar el rostro y la gracia de Dios, no en las circunstancias externas. ¿Verdad? Es Y decir, muchas veces lo que pasa es cuando estás en esa situación que tú vienes a cuestionar, te pones a cuestionar lo que te viene a la mente, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bien. Tú sabes. Y entonces, pero él se lo trae al Señor. Claro. así es. No sé si a usted le ha pasado esto. Hay veces que yo pienso que lo que me da la felicidad o la paz, a veces me ha pasado obtener algo o comprar algo. Y a veces podemos caer en esa trampa, ¿no? Y creemos que eso nos va a hacer feliz. Y quizás te da una alegría por un momento el tener algo, pero se va porque no es un gozo, no es algo duradero. Así es. ¿Verdad? Pero aún en medio de las circunstancias, David se regocijó en el Señor, David buscó a Dios y buscó su paz en el Señor, no en las circunstancias externas, no en nadie más. Me encantaba esto, ¿verdad? Que David, aunque sabía lo que estaban haciéndole, la injusticia que le estaban haciendo, no sabemos cuándo fue, pero buscaba su paz en el Señor. Y a veces nosotros no tenemos miedo de pedirle al Señor. Mira, David, cuán sencillo y cuán simple le pide a Dios, libérame de mis problemas. Encárgate de mis problemas. Sí. Y ten misericordia de mí. Y hay veces que nosotros como que a la oración como que le damos tanta vuelta y le ponemos tantos adornos. No, Sí. háblele a Dios claramente, tal y como es. Mira, Señor, tengo problemas. Libérame, ayúdame para yo poder salir de esto. Ten misericordia de mí, por favor. Yeah. Tenemos que sacar ese orgullo de nuestro ser y comenzar a pedirle a Dios tal y como es. Sí, cuando uno aprende a hacer estas cosas, entonces el Señor se vuelve su refugio, su pronto auxilio entre la tribulación. Sí. Dice, cuando estoy angustiado, busco sinceramente el rostro de Dios y la gracia de Dios como prioridad. Eso es una pregunta que me hacía acá, porque si reflexionamos en esto, hay veces que cuando estamos angustiados por cualquier problema, lo primero que tendemos a hacer es decir, ¿cómo yo puedo resolver este problema? Pero David decía, primero, Señor, resuélveme este problema. Ayúdame a resolver este problema. Amén. Y a veces nuestros intentos de querer resolver un problema a veces son fallidos. A veces son intentos que no resolvemos un problema de manera temporal, pero Dios resuelve un problema de una manera extraordinaria, ¿no? Y con la ayuda del Señor siempre es mejor. Sí. Siempre es mejor con la ayuda del Señor. Yo recuerdo en un momento determinado estuve en una situación difícil y no sabía cómo iba a resolver ese problema. Y había estudiado la palabra de Dios y cuando el pueblo de Israel se quejó en el desierto, ¿no? Yo dije, Señor, yo no voy a quejarme, yo voy a ser como Moisés, voy a clamar a ti. La misma actitud de David. Y comencé a clamar al Señor y el Señor me dio una respuesta que a mí nunca en mi sabiduría humana nunca hubiera venido. Pero el Señor me dio una respuesta para salir de esa situación que yo le dije, y tantas gracias al Señor porque realmente fue Él el que me ayudó a solucionar ese problema, fue Él el que me dio la sabiduría para poder hacerlo y realmente no había otra manera que reconocer la grandeza de Dios por lo que Él hizo. No sé si a usted le ha pasado experiencias similares a esta. Sí, definitivamente. Y cuando uno le pone todo en las manos del Señor, esa parte que tú dices que uno tiene que sentir esa satisfacción debe de ser a través de Dios, a través de la oración. Y aquí vemos a David pidiéndole al Señor, Señor, por favor, escúchame mi oración, ten misericordia de mí. Hay tantas cosas dentro de esos versículos que es increíble cómo David derrama su alma para pedirle a Dios lo que él necesita. Yeah. Es interesante porque David aquí expresa, ¿verdad?, su corazón al Señor. Dice, respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios. Se está hablando al Señor. Pero aún en medio de eso dice, ¿hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Verdad? Él no se lo estaba diciendo a la gente. Él se lo estaba diciendo al Señor. Dice, ¿hasta cuándo harán acusaciones
infundadas contra mí. Dice, ¿hasta cuándo seguirán con sus mentiras? ¿Verdad? Sabemos que uno de los problemas que David estaba enfrentando es que él se sentía atacado. Se sentía atacado. Sí. Atacado su reputación. Su paz interior se sentía atacada. Y esto, ¿sabe? Cuando sentimos este tipo de ataque, eso daña nuestra confianza. Cuando sentimos este ataque de la gente especialmente, ¿verdad? Cuando sentimos un ataque de parte de las personas que quizás nos juzgan injustamente, ¿verdad? Tenemos que protegernos, cuidar nuestro corazón y en vez de reaccionar de una manera que no es correcta, reaccionar como siervos del Señor. Por ejemplo, cuando alguien nos ataca podemos tender a defender nuestra reputación con medios mundanos, con medios de la carne, ¿verdad? Pero David no hizo eso. ¿Qué hizo? Fue al Señor. Sí, sí. Él fue al Señor. Y eso que le estaban diciendo, se lo dijo a Dios. Yo me imagino, imagínate esta imagen, ¿verdad? Cuando mi hijo estaba en la edad del, como decimos, bien pequeñito, que iba al daycare donde lo cuidaban, ¿verdad? Y le pasaba algo, él venía y me daba las quejas a mí. Él venía y me decía, mira papá, ese niño me dio una mordida aquí. Y entonces yo iba para allá y le decía, y lo defendía, le hablaba a la maestra, hey, esto no puede pasar más, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos un papá en el cielo que nos defiende. Claro. ¿Verdad? Sí. Nosotros tenemos que saber que Él está por nosotros. Y que lo que tenemos que decir es decírselo. Seguro. No pelees con armas carnales, dice la palabra del Señor. ¿Verdad? Nuestras armas no son carnales, sino espirituales en Dios. Sí. Amén. Otra cosa que me viene en mente, ¿verdad? Es que él es un líder y está adelante, está al frente, donde todo el mundo lo ve. Y cuando tú estás en esa posición, estás en una posición de que la gente te está observando todo movimiento que tú haces. Sí. Y siempre va a haber gente que son críticos, ¿verdad? Y entonces, pues, él está en esa situación, como líder, un rey. Sí. Y entonces todo el mundo tiene una opinión de las cosas que él está haciendo, ¿verdad? Sí. Y a veces eso, cuando se lo traen a su atención, pues muchas de esas cosas no son verdad. Y él está tratando lo mejor que puede, servirle al Señor, hacer las cosas bien. Y como quiera, él va a tener a alguien que se dé queje. Uno nunca siempre puede complacer a todo el mundo. Ya, así es. Así es. Pero nuestra actitud tiene que ser como David, ¿verdad? Que vamos a Dios. Y Señor, tú sabes lo que están hablando de mí. Señor, tú sabes que es mentira. Eso es. Señor, tú sabes qué es lo que está pasando. Exacto. Y esa es nuestra actitud. No enfocarnos en tener odio por las personas que nos están... O defendernos nosotros mismos. Debemos Sí. de dejarle todo en las manos del Señor, claro que sí. Exacto, exacto. Entonces, vamos a los próximos versos. El 3 y 4 dice, de algo pueden estar seguros. El Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. No pequen al dejar que el enojo, escuchen, los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Y ahí viene otra vez el interludio. Entonces, esto es maravilloso porque David habla de la sabiduría que hay en reflexionar. Primero, saber que Dios te va a responder. Sí. ¿Ok? Eso es lo primero. Pero también habla, dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Escucha, es como... Él es humano. Sí. Él es humano. Es como si estuviera predicando él mismo. Sí. Mira, él esto es tremendo. Él está leyendo, está hablando de los primeros versos. Mira, Señor, los que están diciendo mentira contra mí, que están acusando de mi reputación. Y después en los otros versos dice, de algo puedes estar seguro que el Señor ha separado para sí a los justos. ¿Verdad? Estamos separados para Dios. Sí. ¿Ok? Y el Señor me responderá cuando lo llame. Es decir, Dios tiene, mira,
Él tenía la seguridad de que cuando él clamara a Dios, Dios lo iba a escuchar. Y yo creo que nosotros necesitamos eso. Sí. Necesitamos saber que cuando nosotros clamamos, Él nos escucha. Lo que pasa es que a veces nosotros pretendemos que Dios reaccione a nuestro tiempo. Ujú. Y entonces Dios reacciona a su tiempo. Así es. Y para nosotros probablemente sea un tiempo muy largo, pero es que Dios reacciona en el momento indicado. Nosotros podemos clamar, pero no podemos dejar de clamar porque no nos contestó inmediatamente. Exacto. Tenemos que seguir clamando a Dios y Él se va a encargar de contestarnos. Amén. Sí, como humano, yo estaba diciendo, ¿verdad? Que el americano tiene un dicho que dice, esa fue la paja que le rompió la espalda al camello. ¿Sabe? Que Ese le dicho siguen lo sacó tirando. de los proverbios de- ¿Sabe Eso que fue lo que- interpretado. Sí, lo que pasa es que uno sigue pasando por la misma cosa. Dale que tal, dale que tal, dale que tal. Entonces él está bueno, pero señor, Ya, ya. porque ya el peso está poniéndose, ¿verdad? De vez en cuando está, está bien, yo lo puedo resistir, pero yo lo trato de mirar como esa, pero llega el punto donde, pero ya ya señor, me está cargando bastante, me está interrumpiendo mi forma de pensar, mi forma, ¿sabes? Y Sí. entonces tengo que clamarle al Señor porque ya estoy, ¿sabes? Él dice que no pequen, no dejen de llegar al nivel de que te vas a perder el control. Y sabes que eso nos pasa a veces. Sí. Ya, así Ay. es. Me gustó el verso 4, en la Reina Valera, la favorita de Gilberto. Me gustó que dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Wow. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo David nos da un consejo aquí que nosotros debemos de practicar? Y es meditar. ¿Meditar en qué? En nuestros corazones. ¿Meditar en qué? En el temor del Señor, en las cosas, en cómo realmente estamos viviendo nuestra vida, en cómo realmente estamos actuando. Entonces, destaca la importancia de examinar nuestros motivos y actitudes internas, no solo las externas. Hay veces que la gente hace algo, pero eso lo que hace la gente externamente, a veces, la mayoría de las veces está motivado por lo que hay internamente. Entonces, por eso la palabra dice de la abundancia del corazón. Abra la boca. Habla la boca también, porque hay algo interno que sale. Entonces, es increíble cómo nosotros no podemos, como decimos, ignorar este principio. Este principio de meditar y pensar en nuestro camino. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Por qué quizás estoy actuando de cierta manera ante ciertas ofensas? ¿O por qué estoy reaccionando ante ciertas circunstancias de esta manera? ¿Sabe? David era un hombre que pensaba mucho y en silencio. Sí. Para él le pensaba, él meditaba en el Señor. Lo podemos ver aquí, ¿verdad? Él decía, estando en vuestra cama, dice, y callad. Meditaba. Algo que mucha gente no puede hacer. Callar. Ujú. Hay ¿Cómo es? gente- ¿Callar el deporte o callar? Kayak, no, kayak y oye, cállate la boca. Hay veces que hay gente que no saben hacer eso. No saben. Hay veces que tú te tienes que callar. Sí. Tienes que cogerte una pausa. Y tiqui, 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 tiqui. Hablando y hablando. No Cállate, respira, no respira. cállate ya. Ponte a orar. Ponte a meditar al Señor para que tú veas que Dios te va a ayudar. Amén, hermano. Sí. Amén. Ay. Dice, descansa mi identidad divina en la aprobación divina más que en la opinión humana. Es una pregunta. Mi identidad en Dios, quien yo soy en Dios, ¿está fundamentado en lo que dice el Señor de mí o en lo que dicen otros de mí? Recuerden, venimos de los primeros versos que él decía, mira lo que están diciendo de mí. Mi reputación. ¿Sabe cuántas cosas hacen la gente hoy en día para que no les dañen su reputación? Sí.
Y yo oí algo maravilloso, ¿no? Acerca de la reputación. No quiero salirme del tema, pero creo que es valioso, es importante que lo mencione. Y hablaba de cuánto nosotros a veces luchamos por la reputación, pero la mejor reputación que usted pueda tener es delante de Dios. Así es. Porque podemos tener una buena reputación delante de la gente y estar desaprobados delante de Dios. Porque a lo mejor todo es falso. A lo mejor es una actuación. Pero la reputación que debemos de tener es como David. Que él sabía que estaba... Un hombre tras el corazón de Dios. Exacto. Sí. Detrás del corazón del Señor. Y esa es la que debemos de trabajar y estar afirmados en eso. Y obviamente fundamentados en las verdades bíblicas, en saber de que Dios me responde, en saber de que tengo que guardarme para Él, ¿verdad? De guardarme de pecar, de fallarle a Dios. Esas cosas David las tenía claras y son tan sencillas, ¿verdad? Entonces tú le dices a una, mira, hay que guardarse para el Señor, tú le dices, y ya todo eso lo saben. Eso no es un concepto teológico profundo, No. pero nos cuesta vivir hasta esas cosas más sencillas que nos enseña la palabra del Señor. Así Sí, es. no debemos llegar al punto de como el hijo pródigo, que tenía su mente en hacer ciertas cosas y pasó por gastó toda su herencia hasta que llegó al fondo. Entonces vino y llegó en sí, ¿sabe? Que se Volvió dio en cuenta, sí, dice. se volvió en sí. Sí. Ujú. Que no debemos esperar que lleguemos a ese punto. Que lleguemos al fondo. Que lleguemos al fondo y que tenemos que ver, oye, pero yo tengo la solución para esto. Sí, No llegues a eso, dice David. ¿sabes? así es. Que ya tú sabes lo que tienes que hacer cuando llegas en este punto, ¿no? ¿Sabes? Y eso es importante que lo aprendamos de lo que nos está enseñando aquí David. Amén. Vamos a los otros versos. Dice, el verso 5 al 8, dice, ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Hasta que tu rostro nos sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Wow. O sea, vas a pasar por todo esto y ya ves por qué él lo cierra así. Sí. Bueno, vas a pasar por todo esto, pero mira, si tú haces las decisiones correctas, vas a poder acostarte tranquilo porque confiaste en el Señor y hiciste las decisiones correctas. ¿Sí? Amén. Yo escribí acá algo, dice, esto demuestra que las bendiciones verdaderas provienen del favor divino, no de lo material. ¿Verdad? Las bendiciones verdaderas provienen del Señor. Eso es así. ¿Qué dice? La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¡Wow! Sí. Así es. Entonces, ¿dónde buscamos nuestra satisfacción? ¿Dónde estamos buscando satisfacer nuestras vidas? ¿A dónde estamos llevando nuestras cargas? Son buenas preguntas. ¿Puedes realmente tú descansar en Dios? ¿Puedes tú dormir y descansar en las promesas de Él? En saber de que Él te escucha. En saber de que no importa lo que diga nadie, Dios te ama. En el saber de que Dios está ahí por ti y que realmente tienes que meditar en las promesas, en la palabra de Él para tu vida y comenzar a dar pasos para cada día crecer en una relación personal con el Señor Jesús. Amén. Amén. Bien interesante con el último versículo que dice, en paz me acostaré, en Reina Valera. Así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y como decíamos la semana pasada, esa confianza de que me voy a acostar y voy a dormir, aún estando yo en situaciones difíciles. Y hay muchos testimonios de personas que tienen ansiedad, que tienen depresión, que no pueden dormir. Y este salmo, este versículo en particular, le ha ayudado a ellos a poder conciliar el sueño, porque la palabra de Dios es viva, tiene vida.
y cuando tú la reclamas y cuando tú la clamas y cuando tú la vives, ocurren cosas extraordinarias. Y yo creo que siempre que tú, si hay alguna persona que nos está viendo, nos está escuchando ahora, y esa persona está pasando por situaciones similares, que no pueden dormir, están en ansiedad, las situaciones los tiene tan agobiados, yo te recomiendo que tú agarres este salmo, agarres este versículo y le digas al Señor, Señor, yo me voy a acostar y yo voy a dormir, porque tú solo tú me Amén. haces vivir confiado. Y voy a poner mi confianza en ti. La confianza en Dios es bien importante. Así es. La confianza en Dios es importantísima en nuestra vida como cristianos. Cuando tú confías en Dios, es que tú le dejas todo a Él. Y de esa manera Dios se encargará de los problemas. Y yo creo que si muchos de nosotros o muchas de las personas hoy en día se pudieran refugiar en la palabra del Señor, yo creo que la humanidad fuera diferente. Sí. La humanidad tuviera otra manera de pensar. Yo pienso que si muchos de la humanidad, del mundo hoy en día, se deja regir por la palabra, no necesitaríamos cuartel de policía, no necesitaríamos escuelas, no necesitaríamos hospitales, no necesitaríamos las reglas de tránsito, no necesitaríamos nada, porque Dios, a través de su palabra, nos dice cómo nosotros debemos llevar nuestra vida. Claro. Fuera menos, no hubiesen cárceles, porque nadie, no matáramos a nadie, no juzgáramos a nadie, no nos metiéramos en el problema de los demás. Yeah. Yo creo que la palabra de Dios nos dice hoy, vamos a descansar en Él. David tenía un problema grave y él, sin embargo, terminó este salmo diciendo, en paz me acostaré. Tremendo, eso es bien profundo. Sí, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así es. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Wow. Amén, tremendo, tremendo. Hay otro verso, ¿verdad? Que es donde Jesús les dijo, venid a mí los que estén cargados y trabajados, y yo les daré descanso. Y eso es lo que Dios quiere, Todo. que podamos Venid tener a mí todos. todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. El Señor quiere darnos descanso, pero Amén. tenemos que aprender a confiar en su provisión, en su gracia, en su promesa de la palabra de Dios. Así como David decía, yo estoy seguro de que Él me escucha. Ujú. Yo estoy seguro de que Dios está viendo la injusticia que me están haciendo. Amén. Ayúdame, líbrame de no actuar de una manera incorrecta que le falla a Dios. Y ayúdame, Señor, a poder confiar en ti, en tu providencia, en tu ayuda, en tu gracia. Y entonces yo me voy a acostar en paz. Y yo voy a dormir, ¿verdad? No le va a hacer falta la pastillita. ¿Cuál es? La pastillita que le dan para dormir a la gente. Sí, Sanac o Eso es una promoción. sí. ¿Sabe que, Tilenol PM, no, ninguna de esas. sabe que en este mundo, tú amigo que me escucha, todos tenemos un vacío dentro de nosotros, ¿verdad? Y mucha gente trata de llenar ese vacío con droga, con alcohol, con mujeres, como sea, y nada satisface ese vacío. Y aquí te estamos presentando la palabra de Dios que te puede enseñar, te puede guiar a cómo tú puedes llenar ese vacío. Amén. Hay una buena pregunta acá. Dice, ¿busco mi satisfacción en lo divino o lo terrenal? Eso es así. ¿A dónde estás buscando tu satisfacción? Puede ser de que muchas de las circunstancias en las que estés atravesando, estés pasando, tengan que ver con esto, en que estás buscando en el lugar equivocado. Amén. No sé si te ha pasado que andas buscando algo y no aparece porque lo estás buscando en el lugar equivocado. En Dios vas a encontrar la verdadera bendición. En el Señor vas a encontrar lo que realmente va a llenar tu vacío, tu corazón, y te va a ayudar a enfrentar y a vivir una vida con una perspectiva totalmente diferente. Porque ¿quién mejor para conocerte que el Dios del universo, el Dios que te creó a ti y a mí? ¿Verdad? Él nos creó a nosotros, no nosotros, a nosotros mismos. Y eso lo dice un salmo, lo vamos a ver, ¿verdad? Y es interesante el saber de que Él nos dejó un manual, ¿verdad? La palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Examinando la palabra de Dios. Cuando examinamos la palabra de Dios así,
aunque sea de esta manera, como hermanos, como amigos, conversando acerca de la palabra de Dios, podemos descubrir tantos tesoros lindos de la palabra de Dios que nos ayudan nuestras vidas son desafiadas. Y yo sé que la palabra de Dios no regresa vacía. Y si tú estás escuchando esta palabra, yo sé que va a llegar a tu corazón y en un momento determinado tú la vas a necesitar y ahí va a estar y el Espíritu Santo te va a recordar si eres un hijo de Dios. Y si no eres un hijo de Dios, puedes ser un hijo de Dios al abrir tu corazón a Jesucristo, porque Él murió en la cruz para perdonar tus pecados y librarte de la condenación eterna. Y dice Romanos capítulo 8, no hay condenación para los que están en Cristo. A través de Cristo ahora tenemos una nueva vida. Las cosas viejas pasaron. Y aquí ahora todas son hechas nuevas. Amén. Y ese es el primer paso para seguir confiando en el Señor. Ese es el primer paso que damos para poder encontrar primero la paz con Dios a través del perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces quiero agradecerle, gracias a mis hermanos por compartir. Y allá tenemos a nuestro hermano David que nos ayuda con la cámara, producción. con la producción. Aunque no sale en cámara, es una parte esencial de este podcast, de este programa. Estamos tan contentos y espero que sea de bendición a tu vida. Quiero dejarte con estas palabras que dice, no te detengas en el pasado. Vive el presente y aplica la palabra de Dios a tu vida hoy. Así que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. Bendiciones. Bendiciones.